Y como nos han estado recordando, hoy domingo 5 de abril damos inicio a la semana de estar dando gracias al Señor. Es muy importante que todos nosotros sepamos y estemos entendidos de todo lo que tenemos que estar haciendo, mis hermanos, durante toda esta semana. Desde hoy, domingo 5, al próximo domingo 12. Todos los días podemos aprovechar, ya que estamos en casa o ahí donde ustedes estén, estar dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ya anunció, por lo que Él ya se propuso hacer y que es una realidad. La edificación del Centro Mundial de Adiestramiento y de Adoración allá en la ciudad de Guatemala. Daremos inicio con eso y de ahí también el Señor ha dicho que será la edificación de cada templo en donde quiera que haya Misión Cristiana del Calvario. Muy importante que estemos atentos a todas las características y detalles que el Señor ha hablado que tienen que tener estas edificaciones. Amén. Quiero compartirles, mis hermanos, algo que se encuentra en la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 13 y hoy voy a estar leyéndoles la Nueva Versión Internacional. En Éxodo capítulo 13 nos relata cuando el pueblo salió de Egipto y algunas de las indicaciones que el Señor dijo que posterior a eso ellos tenían que hacer. Miren lo que dice en el versículo número 3. Moisés, de parte del Señor, le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. Hoy quiero tomar esta porción cuando declara: acuérdense de este día. Nosotros tenemos que acordarnos, no solo el día de hoy, toda esta semana, acordarnos de lo que el Señor nos ha hablado que tenemos que hacer, darle gracias. Yo les puedo decir, por lo que hemos estado aprendiendo, darle gracias por el recurso humano, por la tecnología, por las finanzas, por toda la gente que estará colaborando, gente experta, gente que el Señor ya ha apartado, que estarán involucrados en esta obra. ¿Y saben por qué? Porque es para Él. El motivo de las edificaciones del Centro Mundial y de cada templo, insisto, y lo vuelvo a repetir, el motivo es Él. Aquí mismo, en el capítulo 13 donde estamos leyendo, ahora por favor leamos, mis hermanos, el versículo número 8. Dice así: ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Muy importante que nosotros sepamos, estemos entendidos de una manera correcta para que cuando estemos ahí con nuestra familia, en la casa, con nuestros amigos, donde estemos, nosotros sepamos y les digamos: esto lo hacemos, damos gracias, no pedimos, damos gracias porque así lo indicó el Señor. Amén. Por favor, estemos muy atentos y les pido que ahora sí todos estemos dando gracias al Señor. Amado Padre, muchas gracias. Eres un Dios excelente, eres un Dios maravilloso, un Dios al cual no hay nada que lo tome por sorpresa. Qué bendición saber que nos has incluido, Señor, en este tiempo, y por eso hoy, Señor, desde aquí, pero todos, ahí donde nos encontremos en este momento, en nuestras casas, en nuestros hogares, en la sala, en el comedor, donde estemos en este momento, pero todos, Señor, unidos y en un mismo sentir para agradecerte, Señor. Todo lo que tú te has propuesto hacer es verdad, es una realidad y estamos contentos por eso, Señor.
Gracias porque desde que tú has hablado, Señor, nosotros estamos siendo partícipes. Y conforme tú vayas marcando, Señor, sé que seguiremos haciéndolo así. Muchas gracias, Señor, por quienes has puesto al frente para estar dirigiendo, Señor, este proyecto. Por la gente sabia y entendida, Señor, para tomar las decisiones, Señor. Incluso, Señor, por todos aquellos en quienes estarás despertando, Señor, el poder acercarse para ofrecer, Señor, todo lo que ellos saben hacer, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Preparémonos, mis hermanos, porque a continuación viene la profetisa Alejandra para darnos la revelación del Señor para nosotros hoy. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Buenos días. Qué gusto es el poder estar nuevamente reunidos para seguir alimentándonos y recibiendo la palabra del Señor, sus directrices, para que claramente nosotros estemos haciendo como Él nos manda y expresándolo con toda claridad. Es un tiempo que el Señor nos ha marcado para que nosotros, sus hijos, su iglesia, podamos clarificar a Cristo, que no haya duda de que Él es nuestro Señor. ¿Ven? El día de ayer que estuvimos en los grupos de comunión familiar, mirábamos en el manual 18 de las parábolas y algo que aprendíamos es la importancia de checar nuestra raíz. ¿Cómo estamos arraigados en el Señor? ¿Cómo está nuestra vida en Él de firme? ¿Sí? Este es un tiempo tan importante y necesario para que cada uno de nosotros miremos cómo estamos fundamentados en Él. Nuestros hijos, nuestra familia. Porque para poder permanecer en Él, tenemos que ser como esa buena semilla que cayó no solamente en la tierra, sino en una tierra buena, en una tierra que fue preparada, en una tierra en la cual esa semilla pudo echar esas raíces profundas para que fuera inconmovible. ¿Ven? Es un tiempo para eso. Hoy vamos a estar precisamente aprendiendo sobre el tiempo que estamos viviendo. Es para que todas las personas, todos los plantados en el mundo, los plantados, las personas que Dios plantó en el mundo, vengan a Él. ¿Sí? Pero van a venir a través de toda esa evidencia, esa claridad que puedan ver de Cristo en nosotros. ¿Ven? Hoy voy a invitarlos para que abramos las escrituras en Hechos, capítulo número 17. Hechos, capítulo 17, del verso 16 en adelante. Yo voy a estar usando la versión NTV. Y vamos a mirar lo que el Señor nos habla aquí en Hechos, capítulo 17, del verso 16 en adelante. ¿Estamos listos? Dice la escritura de la siguiente manera. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús
y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica a dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos de tu nueva enseñanza, dijeron. Verso 20. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. En la Reina Valera del 60, el verso 23 dice lo siguiente. Mucha atención. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también ahí un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Qué cosa tan extraña era la forma en que vivían los atenienses. El apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, la escritura, que llegó allí a ese lugar, pero no llegó como un turista. Él sabía el propósito definido, sabía el objetivo por el que estaba ahí. Por eso menciona en esta versión que yo les leí al inicio, que en las plazas, en cualquier lugar donde él estuviera, les hablaba de Cristo. Les daba las buenas nuevas, al grado que lo mandaron a traer, porque para ellos era extraño lo que Pablo les enseñaba o lo que Pablo estaba anunciando. Y miren, les dice a los de Atenas que él había visto, ellos eran muy idólatras, él había visto la gran cantidad, ¿verdad?, de ídolos que ellos tenían. Pero le llamó la atención al ver ese altar que no tenía ninguna imagen, pero sí había una inscripción, la cual decía: al Dios desconocido, desconocido para ellos. Pero si algo nos debe de llamar la atención en ese verso 23, que aunque era desconocido, le adoraban. Porque eso menciona. Y Pablo le dice: aunque no es conocido para ustedes y aún así le adoran sin conocerle, les dijo: ese es el Dios a quien yo les anuncio. Y debe de llevarnos a reflexionar cómo era posible que adoraran algo que no conocían. Por eso es que estaban todos distorsionados. Por eso es que adoraban cualquier cosa que se les pusiera prácticamente enfrente. Porque no conocían al Señor. Y lejos de agradarle con todo lo que ellos pudieran haber ofrecido en sus cultos, en sus eventos, desagradaban a Dios, al Dios único y verdadero, al Dios que toda la gente quiere adorar, pero por no conocerle, cometen el mismo pecado, el mismo error que los de Atenas, adorar cualquier otra cosa. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, como la iglesia de Jesucristo, de mostrar
Así como dijo el apóstol Pablo, a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo hoy les voy a enseñar. Es esa nuestra responsabilidad, enseñarles cómo es Cristo, pero no con palabrerías, sino con nuestro estilo de vida. Porque la gente ha caído en todo ese tipo de situaciones como las que leíamos, adorar, imagínense, hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra responsabilidad, no la hemos cumplido de evidenciarles, de mostrarles con nuestra vida al Dios Todopoderoso, al Señor, al que hizo todo lo que existe, al cual nosotros cuando hacemos esas declaraciones en las alabanzas y expresamos que Él es el Dios de la historia, y es que es el Dios de todo, pero solo lo expresamos con palabras, y por eso es que las personas van recurriendo a cualquier cosa que les solucione, que les muestre, que las deslumbre, porque tú y yo, con nuestra vida, no les hemos clarificado a Cristo. Por eso ese es el tiempo de revisar nuestra vida, de escudriñar, que el Señor escudriñe nuestros caminos y que nosotros nos volvamos a Él y nos convirtamos de todo nuestro corazón y que podamos ser ese mensaje correcto. Que se termine ese tiempo, que nuestra propia familia incluso adore cualquier otra cosa, menos a Dios, al Dios verdadero. Y aunque ellos piensen que lo que están adorando es correcto, deben de conocer a Dios, al soberano, al que nos hizo, al que hizo el cielo y la tierra, al poderoso, pero a través de nosotros. Vamos a las Escrituras, al libro de Jueces, en el capítulo 2, verso 10, y nos va a asombrar algo también ahí de las consecuencias, fíjense, cuando las personas no conocen a Dios. Cuando hablo que no conocen a Dios, estoy hablando del Dios verdadero, del único, del todopoderoso. Comienzan, como les repito, a hacer lo malo, a vivir de una forma como les parece, porque sus ídolos, sus dioses, su forma de vivir, los lleva a eso, porque están cegados, porque nosotros no les hemos expresado al Dios verdadero con nuestra vida, con nuestras acciones. Miremos qué nos dice Jueces, capítulo 2, en el verso número 10, por favor. ¿Ya lo tenemos? Nos está hablando de la historia, ¿verdad? Cuando el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, saca al pueblo de Israel de una esclavitud de más de 400 años. Estaban esclavizados en Egipto. Después muere Moisés y queda al frente otro discípulo que estuvo con Moisés, que vio a Dios actuar, que vio cómo se abrió el mar, que estuvo con Moisés en el monte. Bueno, ese hombre es Josué, uno de aquellos 12 espías. Él experimentaba a Dios, conocía a Dios, y bueno, llega el tiempo en que él es el que queda al frente y lleva al pueblo de Israel a la tierra que Dios les había dicho, la tierra que Dios les había prometido. Pero muere Josué, y precisamente nos narra lo que dice ahí en Jueces 2:10. Después de que murieron todos los de esa generación, ojo, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal.
Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Vamos a leerlo ahora en la Reina Valera, por favor. Jueces, capítulo 2, verso número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Vemos en la Escritura entonces que después de que murió Josué, la generación que seguía, o sea, los hijos, los nietos de Josué y de esos hombres que habían visto, que habían sido testigos del poder de Dios, de cómo los sacó de Egipto, de cómo abrió el mar, cómo los fue llevando a conquistar por donde pasaban, cómo cayeron esos muros de Jericó, cómo el Señor los introdujo a esa tierra que fluía leche y miel. Se dieron cuenta que era real todo lo que Él había hablado, que era verdadero como nuestro Dios, todo lo que Él les había dicho. Lo estaban disfrutando. Pero ¿qué pasó después? Porque menciona aquí que esa generación, después de que murió Josué y todos ellos, la siguiente generación no conocía a Dios. Y aquí en la versión que yo les leía en la NTV, dice que ni siquiera recordaban las cosas poderosas que Dios había hecho. Las cosas poderosas que Dios había hecho con ellos. Y ahí es donde el Señor me hablaba. ¿Quién fue el responsable? ¿Qué pasó ahí? Que esa generación no sabía quién era Dios. ¿Saben qué es lo que sucede? Que nosotros no estamos cumpliendo o no habíamos cumplido nuestra responsabilidad de manifestar a Cristo con nuestra vida, de expresarlo, de que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos sepan quién es Dios. ¿Tú has hablado con tus hijos acerca de quién es Dios? ¿Se los has mostrado? ¿Cómo se los has mostrado? Si tú llegas a faltar, ellos seguirán buscando a Dios. Es bueno que pensemos en eso, que meditemos. ¿De qué manera yo les estoy mostrando, les estoy clarificando, les estoy evidenciando a Cristo, al Dios verdadero? ¿Lo pueden ver? Al grado de que si yo no estoy, nada ni nadie los podrá apartar del Señor. Qué tremendo es esto que menciona aquí. Que esa generación, imagínense ese Josué, su vida, su pasión, su fuerza, toda esa claridad que él tenía. ¿Qué le pasó a Josué? ¿Qué le pasó que no se las trasladó a sus hijos, a sus nietos? Qué triste es ver que menciona que esa generación creció y ni siquiera recordaba quién era el Señor, ni las cosas poderosas que Dios había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. El asunto es que al no tener conciencia quién es Dios, eso nos lleva a cualquier ser humano a apartarnos de Él, a hacer lo malo, a ser crueles, a una expresión totalmente diferente a la del Dios que nos hizo, al único Dios verdadero. Nosotros como sus hijos tenemos su genética, la cual es la misma expresión del Padre.
amor, misericordia, gozo, paz, entendimiento, claridad. Eso es lo que yo debo de expresar. Pero si no estoy con Él, si no lo estoy viendo, si no sé quién es mi Padre, voy a expresar otra cosa. Aquí vemos que ellos hicieron lo malo, hicieron lo que miraban. Fíjense qué tremendo. Por eso comenzaron a servir y adorar otras imágenes. Comenzaron a adorar ídolos. Menciona a Baal. Menciona que empezaron a adorar los ídolos de los pueblos que estaban a su alrededor, porque eso era lo que miraban. ¿Se fijan por qué el Señor nos habla que nosotros, nuestra mirada debe de estar en dónde? Cristo. Y dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ellos comenzaron a ver aquí la realidad terrenal y comenzaron a adorar esos ídolos. Y comenzaron a arrastrarse, a ser arrastrados por esas costumbres, por esa idolatría. Y comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Muy, muy terrible esa realidad que se está viviendo. Estamos viendo, ¿verdad? Este tiempo, estas generaciones que nos están tocando vivir, cómo la gente se ha vuelto cruel, despiadada. ¿Y saben producto de qué es eso? De que no conocen a Dios, al Dios verdadero. Entonces, han tomado la imagen del diablo. Él los gobierna. Por eso no son compasivos, no son misericordiosos. Son crueles, son desleales, son malos. Pero ¿saben algo? La gente del mundo, así como el mundo y todo lo que en él hay, es de Dios, porque Él lo hizo. Él plantó a esa gente ahí, en el mundo, y nosotros somos los responsables de ir por ellos y hacerlos volver a Dios. Porque no es posible, amados hermanos, que la gente no esté conociendo a Dios. Y ese es un tiempo para reflexionar, para entender lo que el Señor nos está hablando. ¿Nuestros hijos conocen a Dios? Menciona ahí mismo en el capítulo 21 de Jueces, verso 25. Fíjense, y el pueblo siguió terrible. Terrible siguió precisamente por no conocer a Dios. Hacían como querían, como bien les parecía. Pero menciona, ¿verdad? Y termina este libro de Jueces en el capítulo 21, verso 25, diciendo: en esos días Israel no tenía rey. Chequen. No tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. O sea, vivían sin gobierno. Según su propio criterio, era normal matar. Era normal, porque acuérdense que ahí ellos podían robar, adulterar, todas las obras de la carne. Según su propio criterio era normal, era permisivo hacer lo malo, porque les parecía correcto según ellos. ¿Se han fijado que eso suena muy familiar en estos días? Que la mayoría hace lo que bien le parece. Hasta los dichos, ¿verdad? Que hay es: mientras tú te sientas bien, hazlo. El criterio. Pero ¿qué dice Dios? Y fíjense cómo incluso hasta la gente que viene a las iglesias ha caído en eso. ¿Por qué? Porque vienen a los templos o van a sus iglesias, pero no conocen a Dios, al Dios verdadero. Mientras yo me sienta bien, no hay problema. Es que es de todo corazón, pero según tu propio criterio. Porque al estar en el reino de Dios, Él gobierna y Él nos dice cómo quiere que se hagan las cosas. En la Reina Valera dice: en estos días no había rey en Israel.
y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este tiempo que estamos viviendo, tenemos que ver la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Padre. Miremosla en todo lo que está sucediendo ahorita, su grandeza. Pero también algo que debemos de mirar y entender y estar sumamente agradecidos es este tiempo que Él nos da para ver nuestra raíz, para que nos demos cuenta que estamos enseñándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, a estas generaciones que ya están aquí y que vienen. ¿Cómo le estamos enseñando? Tal vez usted y yo tenemos nuestras raíces fuertes, firmes, porque hemos conocido a Dios, le hemos experimentado en nuestra vida. Hemos visto cómo Él suple, porque hemos clamado a Él. Hemos visto cómo Él nos sana, porque hemos clamado a Él. Y hemos tenido esa experiencia en disponernos para aprender lo que Él nos está hablando, en despojarnos. Pero recordemos que no solamente usted y yo tenemos que conocer a Dios. Esa es nuestra experiencia. Nuestros hijos, nuestros nietos y toda la gente, toda esta generación y las que vienen, tienen que experimentar a su Dios, al único, al Dios verdadero. Ahora entendemos, fíjense, la importancia de la que Dios nos ha hablado desde los manuales, desde los libros, que son personales, no es uno por familia. La importancia de estar congregados, la importancia de estar en los congresos, la importancia de invertir en todo, pero personalmente. Porque eso me va a llevar a conocer a Dios, va a ser mi experiencia. Yo les he dicho, a mí nada me va a mover de Dios, porque lo conozco, porque lo he visto, porque sé quién es Él. Pero ¿qué tal a mi familia si no conociera al Dios verdadero? Por eso es tan importante que nosotros, tal como se nos ha enseñado, no usurpemos el lugar que le corresponde a Dios. Porque fíjense, hemos caído sin darnos cuenta en ese descuido de ser nosotros los proveedores de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué tal cuando tu hijo te dice, papá, quiero una computadora, o mamá, quiero tal computadora? Caemos a veces en esa situación si no tenemos la posibilidad de comprarlo, de estresarnos, de estar preocupados para que el niño o el muchacho tenga la computadora que quiere. Entonces, y se la damos, pero no le estamos enseñando a Dios. No necesariamente ellos tienen que repetir, ¿verdad?, situaciones que nosotros vivimos tal vez de carencia, pero toda oportunidad debe de servir para enseñarles a Dios. Que ellos no me vean a mí como su proveedor. Yo les tengo que enseñar que vean a Dios como su proveedor. Porque después los padres terminan endeudados, estresados, bueno, muy mal. ¿Por qué? Porque estamos nosotros supliendo y cumpliendo una función que sí tenemos que suplir de responsabilidad, pero no de enseñarles a Dios. Entonces el muchacho sabe que a quien le tiene que pedir es al papá, a la mamá, al tío, o buscan, y nosotros sabemos que ahorita se ve mucho eso, buscan de una manera muy fácil cómo obtener las cosas. Por eso estas generaciones no recurren a Dios, recurren a vender su cuerpo para tener un celular. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que no conocen a Dios, que no hubo nadie que les enseñara que Dios es real, que Dios provee, pero que Dios es bueno, que es santo. ¿Qué tal? Fíjense, de esa manera es como nosotros tenemos que enseñarles a Dios. Cuando el hijo te dice, yo quiero estudiar en tal universidad, y ahí es donde yo quiero entrar. Y entonces tú como padre buscas
buscas de la forma que sea que Él entre, pero no lo llevas a que conozca a Dios, a que sea su Dios y Padre el que le abra las puertas ahí para que entre. Hay universidades donde se mueven tantas cosas que tienen muchas personas que sobornar con fuertes cantidades para que sus hijos entren en esos lugares. Entonces, al padre, a la madre, al tío, a cualquiera que tenga los recursos, se le hace fácil darle al muchacho el dinero y ya entró a la universidad que quiere. Entonces, ¿a quién ve él como su proveedor, como el que lo defiende, como el que todas las puede? A esa persona y no a Dios. Pero fíjense lo que le estamos enseñando a esa generación, que con dinero, como dice el sistema, se abren las puertas. Que tú puedes hacer cualquier cosa para obtener lo que quieras. Y ahí es donde se vienen tantas consecuencias de no conocer a Dios. Ahí es donde se vienen esas consecuencias que después las jovencitas, los jovencitos están denunciando que abusaron de ellos para poder entrar, pero a eso se prestaron por no conocer a Dios. A eso se prestaron porque nosotros, fíjense a dónde los llevó esa consecuencia de no enseñarles al Dios verdadero, de no modelarles al Dios verdadero, de no modelarles esa vida de fe, de que el Señor es el que abre las puertas, de llevarlos a orar, a buscar su presencia y a no depender del recurso, de llevarlos, como el Señor nos ha hablado, a la realidad del reino de Dios y no a que se muevan a esa realidad del sistema donde se tienen que arrastrar, como dice esa escritura, para obtener las cosas. Eso sucedió en este caso que estamos leyendo de Jueces, pero sigue sucediendo hasta el día de hoy, producto de que no conocen a Dios. Pero ha llegado el tiempo de que eso se termine. Esta es una buena oportunidad que el Señor nos está dando con todo esto que está pasando, de revisar, de mirar cómo está nuestra generación. ¿Cómo estás ocupando tu tiempo ahorita que estás en casa? ¿Estás llevando a tus hijos a buscar a Dios? ¿Están orando juntos? ¿Están leyendo las escrituras? ¿Están viendo Reforma? ¿El Congreso? ¿Las reuniones en línea? ¿O ustedes dan por hecho que en ese celular tan carísimo que usted le compró, su hijo está siendo nutrido y alimentado correctamente? O lo más triste y lamentable, porque después lloramos cuando los vemos perdidos, cuando los vemos que se han desviado, por no poner atención que les estamos enseñando. ¿Qué uso le están dando a esos aparatos que usted se esforzó tanto por comprarles, que se endeudó incluso? ¿Qué uso le están dando? ¿Es para conocer a Dios o los está exponiendo a lo que ya hemos hablado? Observemos cómo está el sistema. Pero viene, nuevamente les digo, producto de eso, de no conocer a Dios, de que nosotros no les hemos enseñado quién es Dios. Fíjense lo que menciona el Padre en Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Vayamos a las Escrituras y miremos Deuteronomio capítulo 6, verso del 6 al 9. En la versión NTV que les estoy leyendo dice lo siguiente: debes comprometerte. ¿Verdad que el Señor nos habla que sus hijos debemos de ser gente responsable, comprometida con Él, con todo lo que tiene que ver con Él? Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Pero no solamente son para nosotros, son para las generaciones. Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Yo les voy a decir algo para que no se olviden como los de Jueces, para que sepan quién es Dios, lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Que no tengan una idea errada, que no se confundan de quién es Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Que ahorita la gente está confundida, expresando, bueno, ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está donde siempre, en su trono, en todo lugar, reinando. La tierra sigue estando llena de la gloria de Dios. Pero somos nosotros los que debemos de dar claridad a todo eso, a la expresión de Cristo. Y menciona, miren la Escritura, lo que sigue diciendo. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Ojo, no nada más una sola vez y allá, si entiende o no. No, una y otra vez. Dice, habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. ¿Qué más dice? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano, a tus manos, y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Fíjense, el Señor nos habla a que estemos comprometidos, a que seamos responsables en que nuestra generación y nuestras generaciones conozcan al Señor. Y habla de que les transmitamos lo que Dios enseña. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Aquí dice que cuando vayamos caminando. ¿Qué hablamos cuando nosotros vamos a algún lugar, ya sea en el auto, en el transporte público o caminando? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Solo de crítica? ¿Solo de murmuración? ¿Qué hablamos? ¿Les estamos enseñando a Dios? Cuando nuestros hijos empiezan a quejarse sobre lo que ven en el camino, tal vez se quejan del auto que tenemos, del calor, del frío. Nosotros ahí tenemos que enseñarles a Dios. Si se están quejando del calor, mostrarles todo el bien de Dios para nosotros. Platicábamos en estos días acerca de un artículo que leíamos, ¿verdad? De la vitamina D. Y la vitamina D se adhiere mucho mejor al cuerpo con el sol. Entonces, tanto que nos quejamos aquí en Acapulco, ¿verdad? En ocasiones del sol, del calor, pero es una bendición. Entonces, nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a que vean a Dios, a expresarles a Cristo con toda claridad. No que vean a un Dios malo, castigador. No, Dios es bueno. Cuando hay situaciones en nuestra vida que nosotros llamamos malas, por lo regular, son consecuencias de nuestros actos. No porque Dios sea malo. Son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra conducta. Pero Dios no es malo. Y eso se lo tenemos que aclarar. ¿Qué es lo que nos oyen hablar nuestros hijos en la casa? ¿Pleitos? Porque eso que nos oyen es lo que ellos van a hablar. Lo que nos ven. ¿Cómo actuamos? ¿Estamos hablando de la gente? ¿Estamos hablando de la misma iglesia que es el cuerpo de Cristo? ¿Estamos murmurando? ¿Estamos renegando? Porque eso es lo que ellos van a hacer. El asunto es que después nos estamos lamentando cuando los vemos que ya no quieren venir, cuando los vemos en tantas situaciones incorrectas que los están alejando. Pero eso vieron, eso les modelamos, eso les enseñamos a esa generación. A esta generación que menciona en Jueces, dice, ellos no sabían quién era Dios. Significa que se callaron la boca. Sus antepasados y ya no hablaron de Dios, ya no lo expresaron. Se conformaron con ellos nada más. ¿Cuál es nuestra conducta? Fíjense que hace mucho tiempo un hombre, porque ese hermano, ese discípulo, cuando iba a diezmar, llamaba a su hijo y le enseñaba.
¿por qué diezmaban? Y pasaban juntos a darle al Señor. Él era un niño, pero eso me gustaba y me llamaba mucho la atención porque le estaba enseñando a su hijo a honrar a Dios en esa área de las finanzas. Y ellos son prósperos. Su hijo es próspero. Es un joven, pero él sabe honrar a Dios en esa área financiera. ¿A qué voy con esto? ¿Cuáles son nuestras expresiones cuando se convoca alguna siembra? Ofrendas, diezmos, primicias. Nuestros hijos están viendo eso. ¿Les enseñas con tu vida? Acuérdense que somos el mensaje. Cuando oímos convocatoria de siembra, ¿cuál es nuestra actitud? ¿De renegar, de molestia? ¿Cuál es nuestra actitud? De creerle a Dios, de esa confianza, esa seguridad de lo que Él ha dicho. Nosotros con gozo y alegría preparamos. Y cuando ellos nos ven, ya sea llenar el sobre o como sucede ahorita, hacer esa transferencia o hablar de las finanzas, lo hacemos con gozo, con alegría, sabiendo que es Dios el que nos da la vida y nos da todo. O es decir, no, este tiempo de aguinaldos o de quincena, mejor ni vamos al templo para no dar. Ojo, lo que tú les estás enseñando a tus hijos es a ser pobres, a ser rebeldes, a ignorar lo que Dios dice, a no valorar a Dios, a que vivan como ellos quieran, con su propio criterio, a que vivan como miramos aquí en Jueces, como bien les parezca. Pero eso es arruinarlos. Eso es dejarles un legado malo, incorrecto. Imagínense, lejos de Dios, que terminen adorando ídolos como cualquier pueblo, que terminen confundidos. Por eso, ¿qué hablamos en nuestra casa? ¿Qué hablamos en el trabajo? ¿Qué hablamos en lo oculto? ¿Qué hablamos? Miren, cuando estamos tiqui, con los aparatos, ¿cómo te expresas? Y recordemos que no hay nada oculto. Eso es lo que estamos enseñando. En las Escrituras vemos en Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. Ahí nos dice cómo debemos nosotros de conducirnos, de hablar. Efesios capítulo 5, verso 20. Y miremos y pongamos atención en esto que Dios nos habla. Porque nuevamente les digo, ¿cuánto hemos visto llorar a padres, sufrir por sus hijos, que están alejados, que están separados, que se fueron tras otras cosas? ¿Debido a qué? A que no conocen a Dios, aunque los hayan traído. Pero no los conocen porque no basta con que yo traiga solamente a mi hijo y allá se lo doy a los maestros de la escuela bíblica, a los discipuladores, que lo enseñe allá el pastor. No, nos está hablando que tú y yo somos responsables de enseñar a nuestros hijos para que estas generaciones no se pierdan. Por eso les decía, ¿qué oyen? ¿Qué les modelas tú en casa? ¿No te ven nunca buscar al Señor? ¿No te ven nunca leer las Escrituras? ¿No ven que tú anheles estar con el Señor? ¿No buscas su rostro en ayuno? Eso es lo que ellos van a aprender. Si tú no les modelas, si tú no los llamas a que vengan, vamos a ver el congreso juntos, vamos a adorar al Señor este tiempo. Por eso les decía que este tiempo es bueno para ver esas raíces, para quitar estorbos, para ordenarnos en todo lo que el Señor nos ha hablado. Ahorita que estamos en familia, lejos de que nosotros estemos como muchas veces, ¿verdad? Vemos ahí en los memes, como estamos viendo de que la gente ya no sabe qué hacer, que está encerrada, que está desesperada. Es un tiempo para que como familia busquemos al Señor.
para que como familia nos ordenemos y nuestros hijos vean. Y no hacerlo nada más para que vean, sino hacerlo porque nos hemos arrepentido, hemos entendido, estamos corrigiendo nuestra vida para que vean cómo con gozo y alegría reconocemos al Señor, que de Él viene todo, y le damos. Que es un tiempo en el que el Señor nos está midiendo. Y el anhelo de mi corazón es que todos salgamos aprobados. Que lo que tengamos que corregir, lo hagamos ya. Que la piedra, que el estorbo, lo que sea, que tengamos que quitar, lo quitemos, mis amados hermanos. Porque estamos viendo la realidad de Dios expresándose en todo el mundo. Y lo que Él determinó hacer, lo está haciendo y lo va a hacer con su iglesia. Y con todos. Así es que manos a la obra en hacer como el Señor nos ha hablado. Miren lo que dice la Escritura en Efesios, capítulo número 5, verso 19 y 20. ¿Listos? ¿Cómo es que debemos de vivir? Tiene que ver con lo que leíamos en Deuteronomio. Que hablemos cuando vayamos en el camino, en la casa, al acostarnos, a levantarnos, que nuestra expresión sea de evidenciar a Cristo. Fíjense, si alguien en la casa dice, no hay nada que comer, otra vez frijoles, otra vez solo hay tortillas, queso, salsa. Si vemos esas actitudes, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Cuando alguien está renegando porque está menospreciando lo que hay. No es de armar un pleito y una legata en casa, no. Es de evidenciarles y llevarles a ver cuán misericordioso es Dios que nos dio esos frijoles ricos, ese queso, esa crema, esos chiles, esas tortillas, lo que tengamos. Ver a Dios. Y aún si no hubiera nada, eso no limita al Padre. Que aprendamos a verle, adorémosle, sepamos que Él va a proveer. Pero todos los tiempos son para verlo, todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, dice Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros, haciendo música al Señor en el corazón. Den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera nos dice lo siguiente, versos 19 y 20. Hablando, fíjense lo que debemos de hablar, entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos menciona aquí que hablemos con salmos, no es que yo traiga los salmos aquí y los esté leyendo para hablarle a mi hijo. No, un salmo era la experiencia de David que escribió de cómo veía a Dios en todo. ¿Sí me doy a entender? Con salmos, de que, el mar está feo, no. Enseñarles, ese mar tan hermoso lo hizo el Dios Todopoderoso. El que agita las aguas, el que tiene el control del mar. Eso es hablar con salmos, hablar del Dios Todopoderoso que hizo el universo y todo lo que hay. ¿Cómo nos dirigimos? Es cierto, ya me tiene harta el mar con ese ruido, con toda esa brisa que me daña los muebles. Puro renegando. No, el Señor nos llama a que demos gracias por todo. Eso es evidenciar a Cristo. Que nuestros hijos vean nuestro proceder, que vean la fe que tenemos en Él, la confianza, que vean cómo nosotros manifestamos su expresión de conocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque en todo tiempo hay en nosotros gratitud. En 1 Corintios 14, 26 nos menciona y comienza 1 Corintios 14, 26 haciéndonos una pregunta muy, muy buena, confrontante. Pongamos atención
porque el Señor nos habla a todos. Ahora bien, mis hermanos, esta versión dice, hagamos un resumen, y hagámoslo, por favor. Cuando nos reunimos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay cuando nos reunimos? Y no solamente se va a referir a una reunión en un templo. ¿Qué hay cuando te reúnes en un café con los que te reúnes? ¿Qué hay cuando te reúnes en línea? ¿Qué hay cuando te reúnes en tu casa? ¿Qué hay? ¿Chisme? ¿Murmuración? ¿Egoísmo? ¿Conveniencia? ¿Solo tu interés personal? ¿Qué hay? Eso, meditémoslo nosotros. Pero lo que debe de haber para corregirnos, si no sabíamos qué debe de haber, hoy se los declaro con la Escritura, para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere que haya en nosotros cuando nos reunimos. Cada uno de nosotros debe de llevar cántico, acciones de gracias a Dios. Cuando me refiero a eso es esa exaltación en todo al Señor. Que otros enseñen, que haya revelación, que haya esa expresión de Cristo pues en nosotros. Eso es lo que debe de haber. No queja, no pleitos, no divisiones, no murmuraciones. Si nosotros nos quedamos vacíos, damos lugar a que el diablo, precisamente, miren, trabaje en nuestra mente. Y eso nos saque y nos lleve a no conocer a Dios. ¿Qué hay cuando nos reunimos? ¿Transmitimos a Cristo? ¿Clarificamos a Cristo? ¿Lo ven con claridad? ¿O nunca les hablamos con nuestra vida del Dios único y verdadero? Y entonces, esa generación no conoce a Dios, conoce al sistema. Les estamos mostrando el sistema. Para lo que se reúnen por lo regular, se sabe, ¿verdad? Las personas en el café dicen es para puro chisme. Y es cierto, a veces de una mesa a otra, uno se entera de cosas y no porque esté uno, sino porque están cerca y se escuchan. Y efectivamente, casi la mayoría se reúne a eso mismo. Entonces la gente sabe, café, ir a tomar el café, es irte a poner al día de los chismes, a contaminarte, te van a vender algo. Y eso no debe de ser. Corrijamos eso en nuestra vida, porque eso no está evidenciando a Cristo. Debe de haber la expresión de Cristo, la exaltación, esa revelación, mostrarles lo que ellos no pueden ver de Dios. Nosotros mostrarles, aclararles. Si están pensando que Dios es malo, no, es una oportunidad para dar el mensaje de las buenas nuevas correctas. Amén. Colosenses 3:16 nos dice lo siguiente, y con eso vamos a concluir. Colosenses 3:16 nos menciona la Escritura que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Que la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia, o sea, que estemos llenos de Dios. Y para eso necesitamos leer las Escrituras. Ahí es donde Dios se nos revela cómo Él es. Dice que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros, pero con toda sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. No la sabiduría humana. Hay quienes son muy buenos para dar consejos, pero todo en esa sabiduría humana. Solo les aclaro, para que tengamos cuidado, la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Ojo con esos consejos, Pueden oírse muy bonitos, pero no son de parte de Dios, porque son con una sabiduría humana. Y nosotros debemos de tener la sabiduría de Dios. La sabiduría humana se va a mover en eso, en sus beneficios, en lo humano, en lo terrenal, en lo diabólico.
que también estemos llenos de gratitud en nuestros corazones para nuestro Señor. Así debe de ser nuestra vida. Y nosotros tenemos que impactar, manifestar, expresar, clarificar que Dios es real, es verdadero, es misericordioso, es bueno, que nos ama, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nuestras generaciones no tengan ni siquiera, miren así, de duda de quién es Dios, que sepan quién es Dios, que nada los mueva, que ningún viento de doctrina, que nada los deslumbre, porque saben quién es el Señor. Que no nos movamos por vista, sino por lo que Él ha dicho. Pero es necesario conocerle, es necesario ocuparnos de lo que Dios ha hablado. No caigamos en el sistema del mundo que la preocupación por darle todo a los hijos nos ha llevado solo a estar esclavizados, arrastrados en el sistema y hemos dejado lo más valioso que es a Dios. Tus hijos pueden tener todo, carro, casa, todo la tecnología, pero ¿de qué vale si al final va a perder su alma? ¿De qué vale tanto sacrificio, como muchas veces dicen los padres, hice por ti y no lo agradeció y el hijo terminó en drogas, en prostitución, en cualquier vicio, alejados de Dios? Por no ocuparnos de evidenciarles a Cristo, enseñarles a Cristo, de que nosotros nos sentemos con ellos, busquemos al Señor, demos gracias. Este tiempo que estamos reunidos como familia, aprovechemos a eso, aprovechemos a ello, a buscar a Dios mientras puede ser hallado. Es día de salvación, es día que en los hogares, por eso les enviaba en la semana esa escritura, ese salmo que leíamos, que se escucha en las casas de los justos, alabanza, gloria, gritos de júbilo. Ese tiempo se ha cumplido. Que se escuche en nuestros hogares, que se vea en nuestros hogares la bendición de Dios. Que nuestros hijos sepan que Dios existe, pero no porque solamente lo han escuchado, sino porque es su vivencia. Porque saben que es cierto todo lo que Él nos ha hablado. Saben que de Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto. Entonces, iglesia, amados hermanos, meditemos en nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Ordenémonos y expresemos con toda claridad al Dios y Padre de nuestro Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu veracidad, porque eres fiel, porque eres maravilloso. En nosotros, tus hijos, no debe de haber contaminación, no debe de haber duda, nada que nos mantenga en duda de quién tú eres. Nosotros te hemos visto con nuestros ojos en nuestra vida, pero también hoy tú nos recuerdas la responsabilidad de clarificar, de modelar correctamente a Cristo, para que nuestras generaciones caminen en ti, en tu verdad, en tu expresión con toda claridad. Y que ninguno se pierda, sino que todos sepan quién eres tú. Te amen, te honren, te sirvan conforme a lo que tú has diseñado. Hoy te damos gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Y nos damos cuenta que sí hay tiempo para todo, que es verdad lo que dice tu palabra. Perdónanos por habernos dejado arrastrar por el sistema y caer en esa esclavitud de solo estar trabajando para conseguir lo que nosotros o nuestra familia quieren. Perdónanos por estar equivocados en ese pensar de que nuestros hijos no tienen que pasar por lo que nosotros pasamos y por eso nos enfocamos a darles todos, a proveer todo. Pero el error ha sido
que no les hemos enseñado a buscarte a ti, a depender de ti, a conocerte a ti en toda situación. Perdónanos por ese descuido tan grande que por poco y nos deja fuera de tu reino, al expresar de manera incorrecta en nuestras casas que no queremos venir al culto porque estamos cansados, porque el domingo es el único día de descanso. Perdónanos porque en vez de conectarnos preferimos ver una película, darle prioridad al fútbol, a otras cosas. Por eso, hoy, en este tiempo, tú nos hablas con toda claridad tú nos muestras que tú eres el Señor, que hay tiempo para honrarte, para bendecirte, porque tú eres el primero. Bendigo cada hogar, cada familia, porque ha llegado el tiempo de ordenarnos y que todos te conozcamos como es. Que llevemos a nuestras generaciones a buscarte, a conocerte. Que se escuche por todos lados nuestra fe en Jesucristo, en el Señor. Que se escuche el clamor de los justos. Que sea en cada hogar, que se escuche alabanza y gloria a ti. Que lo modelemos con nuestra vida. Que estemos experimentándote a ti ahí en nuestros hogares donde estemos, Padre Celestial. Que salgamos de esta situación aprobados, nuestros hijos viviendo al Dios verdadero. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por este tiempo. Y así mismo, Señor, envío palabra de sanidad, palabra de vida, palabra de fortaleza a aquellos que estén necesitando de ti. Que vean con toda claridad tu expresión y tu cuidado. En el nombre de Jesús, que su fe sea fortalecida. Todo desánimo, toda situación que se esté viviendo, sea quitada. Y que hoy tu manifestación, tu presencia poderosa, Señor, se hará evidente en cada familia, en cada persona, en cada niño. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito para que se estén reportando los que están conectados en la transmisión. Nos envíen fotos para verles. Seamos responsables con todo lo que nos toca. Estemos atentos y conectados con nuestros asistentes, discipuladores, para lo que el Señor nos esté hablando. Amén. Les enviamos un abrazo, bendiciones, les extrañamos, pero es un buen tiempo para buscar a Dios. Yo sé que va a llegar el momento en que nos volvamos a ver, pero mientras tanto disfrutemos todo lo que el Señor nos ha hablado y trabajemos, pongamos en práctica desde ahorita lo que el Señor hoy nos habla. Busquemos al Señor. Amén. Abrazos, mis hermanos, y bendiciones. Nos vemos el día martes y esperamos su reporte de esta transmisión. Bendiciones para todos.